O sea, ¿cómo se inició usted? Claro, ajá. O sea, todo parte desde la creatividad de uno, ¿no? O sea, tener la iniciativa de decir, bueno, yo sí lo puedo hacer y lo tengo que hacer. Entonces yo por ejemplo, fui un empleado normal, trabajaba en margen de horario normal, un horario normal. Entonces yo siempre tuve ese bichito de ser independiente. Y cuando uno es independiente ya tiene ese pensamiento de ser un emprendedor, ¿no es cierto? De ser con tus propias posibilidades, con tus propias condiciones, y porque ya también tienes el pensamiento de ser un emprendedor, ¿no? Así es como inicié yo. No se necesita tanto capital como para iniciarse. Poco a poco uno, por eso se llama emprendimiento. Vas a aprender de poco a poco, ¿no? Vas subiendo los escalones. Empezaste así, de todo, empezaste a poco a poco. Claro, o sea, como te repito, yo fui empleado, cumplía mi horario, mi quincena, mi mensualidad y listo. Pero siempre había ese bichillo de decir, bueno, no, yo quiero ser independiente, quiero ser un emprendedor, quiero ser yo mismo, quiero demostrar que yo puedo dar para más, ¿no es cierto? Eso. Ahora, tengo pasión por un cierto mercado o un tipo de emprendimiento. Acá te está hablando solamente por un tipo de mercado, ¿no es cierto? Por un mercado o un tipo de emprendimiento. Cuando uno es emprendedor no se fija solamente en una sola cosa. Tú puedes ser, por esto digo, el emprendedor también tiene que ser creativo, o sea, crear. ¿Y tú cómo vas a crear? Fijándote en las necesidades del consumidor. Tú no tienes por qué hacer lo que tú sabes o lo que te gusta hacer, ¿no es cierto? Por eso acá dice pasión. Acá no hay pasión, o sea, lo que acá hay es buscar las necesidades del consumidor, porque tú estás sujeto a su consumidor, ¿no es cierto? ¿Estoy dispuesto a trabajar largas horas? Por supuesto. Porque una cosa es que tú seas independiente. A veces decimos, yo quiero tener mi propio negocio para... Ahora, si yo quiero, trabajo y si no, no, ¿no? Bueno, ese es un pensamiento que de repente tú lo tienes antes de iniciar antes de iniciar un pequeño negocio. Pero cuando tú ya estás metido en tus propios proyectos, en tu independencia como emprendedor, ya no piensas así. ¿Por qué? Porque tienes más responsabilidades. Por ejemplo, tienes responsabilidades desde un teléfono que tú ya la tienes que tú fijar el costo, ¿no? Para ese teléfono. Fijar tus gastos, tus ingresos, tus egresos. Entonces ya prácticamente ya tienes muchas más responsabilidades. Tienes más responsabilidad. Incluso ya tú no dices voy a trabajar de tal hora a tal hora, ya no. Porque estás trabajando para ti, ¿cierto? Entonces tu idea es que si tú trabajas para ti, tienes que esforzarte más. Y ese esfuerzo significa trabajar a veces mucho más horas. A ver, ¿qué experiencia tengo en la dirección de una empresa o en la gestión de recursos humanos? Bueno, en cuestiones de la experiencia sí tengo mucho, porque cuando yo trabajaba en una empresa, para una empresa, sí tenía a disposición 12 empleados, ¿no? 12 trabajadores. A tu disposición tuya. A mi disposición. Al principio no, porque ingresé como un empleado que era subordinado. Y al final todos somos subordinados. Todos. ¿Y la empresa era así del No, mismo trabajo? era una empresa una empresa ¿qué te digo? De turismo. Todo lo que era paquetes turísticos, o sea, una agencia de viajes, ¿no es cierto? No terrestres, sino aéreos y cruceros, ¿no? O sea, todo ese tipo de pasajes nacionales e internacionales, todo eso. ¿Soy capaz de confiar en la experiencia de otras personas? Claro, acá como que tiene un doble entendimiento, ¿no es cierto? Soy capaz de confiar, dice, en la experiencia de otras personas. A veces como que no y sí, ¿no es cierto? Porque para eso significa de que uno, por ejemplo,
tú puedes tener experiencia en ciertas cosas, pero no los tienes en todo. Entonces necesitamos de un trabajo en equipo, porque tú no te vas a confiar en una persona por más experimentada que sea, ¿no es cierto? Aporta mucho, sí, pero todas las personas aprendemos cada día más, ¿no es cierto? Entonces no tenemos por qué confiarnos de uno ni del otro. Somos un trabajo en equipo, que de repente en algún momento pueda suceder alguna dificultad, ¿no es cierto?, que se te presenta. Entonces para eso es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es fundamental. Y un trabajo en equipo es desde el cargo más bajo hasta el más alto. Entonces eso se llama liderazgo, ¿no? Tú eres un líder. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder, ¿no es cierto? Ahora, tengo buenas habilidades organizacionales. Eso sí, tú te organizas. Eso sí, tú tienes que ser una persona, como te repito, líder, ¿no? Un líder no te dice haz esto o hazme esto. Un líder dice vamos haciendo. Un líder te dice te acompaña. Por ejemplo, tú a veces en la mañana, ¿no? Ustedes llegaron, el personal que es mi hermano, yo al ser un jefe diría, mira, ¿sabes qué? Llévate tú las máquinas y tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Y él que tiene experiencia, pero acá somos un trabajo en equipo. Entonces yo que digo, vamos haciéndolo, vamos llevando las cosas, vamos organizando, o sea, organizarse. Y organizarse significa desde una persona a más. O sea, tú tienes que tener la capacidad de saber llevar. Y eso también forma parte de la experiencia, ¿no? O sea, tener experiencia en lo que es organizarse es fundamental. En lo personal, a ver, ¿cómo me siento con respecto al riesgo? O sea, los riesgos van a existir. Lo importante es superar eso, ¿no es cierto? El riesgo, de muchas maneras, un riesgo económico, pérdidas, por ejemplo, tú sabes que cuando uno es emprendedor, está sujeto, porque tú no solamente vendes, sino también prestas el servicio. Yo, por ejemplo, no solamente vendo el material, sino presto el servicio. Entonces, cuando un pequeño negocio, una pequeña empresa, no solamente vende, sino presta el servicio, es donde tú tienes que estar a la altura, tienes que estar a nivel de las exigencias de ese cliente, porque posiblemente no esté contento con algún servicio que tú le estás brindando. Entonces tú tienes que tener la capacidad de salir de ese tema, ¿no es cierto? Salir de ese tema, darle, digamos, esa confianza a ese cliente, que si en algún momento tú, por ejemplo, ese producto que tú le estás vendiendo o ese servicio que tú le estás brindando, posiblemente que mañana más tarde pueda haber cierta dificultad. Entonces tú tienes que vender un producto con garantía, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental. Y pues, como te repito, de base de riesgo sí existe, pero tú tienes que estar por sobre de eso, ¿no? Y si hay un riesgo y si ese riesgo llegaría, un emprendedor, ¿tú qué crees? Que los grandes nunca se han tropezado, nunca han caído, cuando ellos son los que, por eso es que más se han fortalecido, porque han sido perseverantes, ¿no es cierto? Han estado ahí, han perseverado, han insistido, ¿no? Entonces es por eso que lo han hecho crecer. Tú conversas con un gran empresario, no te va a decir, no, sí, yo empecé esto y me fue pero de maravilla. Ha tenido tropiezos, y se tiene tropiezos. Si hablamos por el lado personal, sabes que a veces hay problemas personales, y eso también influye a veces los problemas financieros que tú de repente en algún momento te pudieron estafar, te pudieron hacer un pedido de un servicio y no te cancelaron, que eso sucede, esos son riesgos, y a veces chocar con un capital es fuerte, o sea, levantarse no es fácil. ¿Cómo asumo el fracaso o la posibilidad de fracasar? Uno lo asume con esa, digamos, con una capacidad, con una fortaleza, porque las personas que crecemos desde abajo, como que somos inmunes a eso. Ahora, otra cosa es que a ti te hayan dado, mira, sabes que tú tienes esto, y hazlo funcionar, ¿no? Es totalmente diferente, pero nosotros, yo al menos, para tener lo poco que tengo, he tenido que
salir desde mucho más abajo. Entonces prácticamente lo que es el fracaso conmigo no cuenta, porque un emprendedor nunca tiene que pensar en el fracaso, no se tiene por qué pensar, ¿me entiendes? Y si llega no es un fracaso, sino es simplemente una experiencia más, no es un fracaso. ¿Ya? ¿Cómo manejo los cambios y la imprevisibilidad? O sea, lo imprevisto, ¿no es cierto? O sea, lo manejo con una, digamos, con esa responsabilidad con la cual tú has asumido ser emprendedor. Con esa misma capacidad tú tienes que asumirlo eso, ¿no? O sea, nunca ser conformista. El conformismo nunca te va a conducir a nada. Siempre vas a estar ahí, nunca vas a tener, digamos, un proyecto bajo la manga, ¿no? Porque si tú estás creciendo,